Ahí estamos. Bien, vamos a contar entonces ahora un tema esencial. Para el derecho no siempre el tema de la justicia no ha sido siempre abordado de una manera integral. Simplemente decirles que resulta a todas luces insuficiente, como ocurrió en alguna ocasión, hablar de la justicia, por ejemplo, en algún punto muy breve, con el desarrollo de algún otro punto de vista aislado al comienzo de la formación, y después verla, por ejemplo, ulteriormente un poquito perdida en el caso de las instituciones jurídicas, sobre todo, por ejemplo, en el caso de la compraventa, donde se dice que se habla del cambio, del intercambio y la equivalencia necesaria entre lo que se da, lo que sale de mi patrimonio y lo que ingresa. Un enfoque de esta naturaleza, en donde la justicia solo aparece en cuentagotas, es claramente nocivo para la comprensión del derecho. Por eso es que hay que reivindicar el tema y vamos a hacer una cosa muy sencilla. Estoy luchando con este auricular que se me sale. Vamos a tratar de hacer una introducción al tema. Es antiquísimo la discusión sobre la justicia y todavía hoy sigue, no está saldada. Después vamos a ver, inevitablemente tenemos que ver la contracara de nuestra propuesta o nuestra perspectiva. No sería la contracara de la justicia porque no es una lectura que la niega en profundidad, pero sí es una lectura que ha generado un sesgo muy importante en la comprensión del derecho en función del divorcio que intentó realizar este autor Skelsen. Hay subido 3 capítulos del libro que es La Justicia, son muy breves. Y como cierre, una fundamentación de la justicia que se apoya sobre nuestra condición dialógica. Esto a cargo de un trabajo subido, escrito por Héctor, entre varios, sobre el tema de la justicia. Después el análisis podría ser amplísimo y daría lugar a casi hasta un curso de desarrollo de la justicia, pero consideramos que más allá de lo que contamos, que ha sido breve en relacionado con el derecho, esto puede satisfacer algunas inquietudes. Y además porque la justicia tiene casi la misma fuerza de atracción, o la misma, diría yo, que palabras o vocablos como libertad, democracia, justicia, libertad y democracia pueden ser las palabras más utilizadas en el discurso. La discusión es amplísima, como les decía hoy, todavía no saldada, y para comenzar diría, para hacer una divisoria de aguas sencillas, que hay dos posibilidades. Habría o ha habido dos posibilidades de la que han echado mano todas las teorías jurídicas, las antiguas, las modernas y las contemporáneas. La justicia es una exigencia ética. La justicia es una exigencia ética, esto ya lo sabemos, y hay dos posibilidades. Considerar que se puede conocer lo que sea la justicia, entonces estaríamos hablando, en ética estas teorías se llaman teorías cognitivistas, o entender que la justicia no puede ser conocida, y esto en ética se denominan teorías no cognitivistas, teorías que niegan que pueda conocerse algo así como la justicia. En la primera, en las teorías cognitivistas, vamos a desarrollar lo que nosotros consideramos como probable, que es el conocimiento de la justicia, y también, en este caso, un conocimiento absoluto, la posibilidad de acercarnos a un conocimiento absoluto, y por otro lado, una teoría como la de Kelsen, que no niega la realidad de la justicia, pero sí puede, o se entiende, o la vamos a analizar como relativista.
¿Mm? Y ya después vemos cómo, vamos a ver cómo hace Kelsen, cuyo trabajo es muy importante y además muy interesante. Estas dos cuestiones siguen hoy discutiéndose. ¿Mm? Hoy hay como en un combate de ideas varios protagonistas. Entre estos está el intento de recuperar el papel de la ética en el plano de las discusiones y luego en el plano de la convivencia, y el intento de eliminar la ética, quitarle sentido, vaciarla de contenido y que quede como una noción completamente o totalmente subsidiaria. Esto se ve, por ejemplo, en aquellos que piensan, a veces pensadores, a veces intelectuales, a veces simplemente quienes expresan opiniones, en la búsqueda del poder, y aparece la figura de los cínicos y los sofistas. Por eso esta discusión ya se planteó en época de Platón y de Sócrates y la vamos a recuperar. Es muy importante desenmascarar a los cínicos y a los sofistas que hoy pululan en el plano del ámbito de las ideas en cualquier dimensión, social, política, por supuesto, en el plano del derecho. Es más fácil, también es cierto esto, es más fácil hablar de la justicia que de su contrario. ¿Cuál sería el contrario de la justicia? La injusticia, pero llama la atención que en la mayoría de los trabajos se habla siempre de justicia y pocas veces de la injusticia como tema focal o central. Hay quienes, esto desde el ámbito del pensamiento femenino, quienes consideran que si no son, primero, que no serían exactamente equivalentes, no es exactamente lo mismo la justicia que la injusticia, conceptualmente hablando, aunque no se suele definir a la segunda. Y por otro lado, al no trabajar tanto sobre su noción contraria, su noción negativa, vamos a perder un elemento fundamental para entender lo justo y lo injusto. Lo vamos a ver después, cómo sería la condición de víctima, conceptualmente hablar de las víctimas. Eh, por eso mm, hacemos esta salvedad y nosotros ya podríamos, si se nos preguntara a nosotros que estamos llevando adelante el curso, a ustedes, ¿qué entenderían por injusticia sin agotar la expresión? Probablemente muchos recuerden o recordarán cuando hablamos del conocimiento, hablamos del conocimiento erróneo y del reduccionismo, y luego derivamos en lo que llamábamos cosificación. Si se acuerdan, la cosificación estaba entendida o planteada como una contracara de la justicia, que es cierto, no agota la idea de injusticia de la cosificación, pero también es muy importante para considerarla y para entenderla. La primera, el primer esbozo de intento de fijar el concepto se produce antes del pensamiento en Grecia. Los filólogos hablan de Grecia y dicen que esto se remonta al periodo previo al de la filosofía clásica, y lo vamos a ver esto en un texto. Yo simplemente subí la introducción, porque no teníamos tiempo para leer todo el texto, que es muy importante, pero me pareció que con la introducción podía alcanzar para fijar unas líneas. Es el trabajo subido en esta primera parte del prólogo que se llama La justicia en el libro primero de la República, que es un diálogo platónico. Este es el texto fundacional, dicen algunos, filosóficamente hablando, para entender el tema. La República es un libro que está compuesto de 10 partes, de 10 diálogos escritos por Platón. El primero de esos diálogos es el que lleva por nombre La justicia, y en algunas traducciones el nombre de uno de los sofistas que va a discutir esta idea, que es Trasímaco. Independientemente de eso, como lo marca Héctor en el prólogo, la importancia que tiene el primer libro, el primer diálogo, es que el que habla es Sócrates en primera persona, pero las ideas son genuinamente las ideas pensadas o pergeñadas por Sócrates.
Platón hace como una especie, sería como una especie de escribiente. Él relataría, pero poniendo en primera persona lo que sostiene Sócrates en esas discusiones, y el punto de vista es estrictamente socrático. En los otros 9 libros ya la idea se va matizando y culmina, se sigue analizando el tema de la justicia, el tema de la política, pero ya las ideas son marcadamente platónicas. Entonces, la importancia que tiene este texto es que es la idea, de alguna manera, refleja nítidamente el pensamiento socrático. ¿Por qué se elige este texto? Primero porque, como ya lo contamos en algún momento, eh, hicimos mención a Sócrates y dijimos que Sócrates era como una especie de fundador del diálogo. Por eso muchos hablan de diálogo socrático. Por otro lado, un pensador formidable, pero que solo se conservan sus ideas, gracias a Platón, que era su discípulo. Y además porque de alguna forma nos introduce en un mecanismo de resolución de conflictos, de entendimiento, que hoy por hoy parece estar bastante descuidado y bastante olvidado. Una brevísima presentación de Sócrates, un filósofo clásico. Su método es la mayéutica. Esto es interesante. Dice Sócrates que él eh, aprendió de su madre o intenta llevar los hechos al pensar una tarea que llevó su madre. Su madre era partera o ayudaba a nacer, y él decía, mi labor intelectual es parecida a la de mi madre. Mi madre ayuda a traer a las personas al mundo y yo ayudo a traer las ideas al mundo. Si ustedes recuerdan, o no, lo marcamos, cuando hablamos del problema mente-cuerpo o alma-cuerpo, hicimos como una especie de introducción a las ideas socráticas, y esto es importante para entenderlo. Recordarán que para los griegos había dos dimensiones, dos realidades, una realidad, la verdadera, y otra que era la aparente. Nosotros habitábamos la realidad aparente, pero en ese mundo de las ideas, que era la verdadera, quedaban precisamente esas ideas en esencia: justicia, libertad, belleza, cuadrado, el número, etc. Sócrates también obviamente piensa esto. El alma baja de ese mundo se incorpora al cuerpo y después intenta retornar a ese topos Uranus. Lo va a poder hacer exclusivamente si su vida, el transcurso de su vida, es una vida ética. Después se va a discutir en este diálogo conjuntamente con la justicia, la felicidad y el hombre bueno o malo. Y Sócrates toma esta idea y él dice que hablando con los demás, dialogando con los demás, es probable, pensemos que tanto Sócrates como su interlocutor, según ellos, son almas encarnadas, es probable que recuerden algunas cuestiones que pudieron observar o ver cuando eran almas y estaban en ese topos Uranus. Por eso la teoría socrática también y la platónica va acompañada de lo que se llama la reminiscencia. Podemos recordar, si somos debidamente guiados al hablar con otro, ciertos conocimientos que tuvimos en el momento en que estábamos en ese mundo de las ideas bajo la forma, la estructura del alma. Es interesante esto porque en uno de los diálogos, el Critón, según el texto, ante el asombro de los que seguían a Sócrates, él caminaba por la plaza, en la polis, y era seguido por muchas personas que se interesaban por lo que Sócrates comentaba y quería discutir, y él les demuestra, según el diálogo, por supuesto, al hablar con un esclavo, porque el esclavo era objeto de burlas o de chanzas, más allá de que era explotado, y Sócrates le dice, no, cuidado que el esclavo, aunque parezca que no sabe absolutamente nada, puede recordar, porque en algún momento su alma habitó ese topos Uranus,
se lo considera como un ignorante, puede recordar, por ejemplo, algunas cuestiones básicas de aritmética y de geometría. Es interesante ese diálogo porque a medida que Sócrates conversa con el esclavo, va obteniendo del esclavo ciertos datos básicos que hacen a la geometría, a los números, ante el asombro, siempre según el texto de los interlocutores. Entonces, este es Sócrates, y es importante que en ese momento, pero vamos a ver ahora en la discusión, había, además de estos filósofos, había otra clase de intelectuales, si lo podemos llamar así, que eran los sofistas. Por eso se habla de sofisma. Cuando se habla de sofisma en lógica, según estudio lógica, es como una especie de error que se introduce al pensar o al discurrir, que a veces da lugar a los sofismas y a las falacias. La falacia, aclaro, la falacia no es que alguien diga algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Eso es una cosa diferente. Acusar a alguien de que está utilizando una falacia porque no dice lo que yo quiero escuchar es completamente falso, es una falacia en sí misma. La falacia es un error que se produce en el razonamiento y a veces el razonamiento puede parecer impecable, aunque sus puntos de partida no lo sean, y aparentemente el resultado final de la discusión es la adecuada. ¿Qué eran los sofistas? ¿Qué son los sofistas hoy? Los sofistas eran, vamos a hacer una comparación o comparar un sofista como Sócrates, como Trasímaco, con un filósofo como Sócrates. Los filósofos buscaban la verdad, Sócrates buscaba la verdad y lo que buscaba era que sus compatriotas se enteraran. Él quería difundir el conocimiento, quería tener el conocimiento de manera dialogada, comunicar. Tenía un enorme amor por la verdad. Por supuesto, lo hacía como tarea, no recibía paga alguna y en la búsqueda misma de la verdad, más allá de que las discusiones fueran el motor de esto. A diferencia del filósofo, el sofista, ¿qué era? Los sofistas eran hábiles oradores, manejaban muy bien la retórica, manejan, en realidad tal vez no sea adecuado hablar como si fuera en pasado, manejan muy bien la retórica, lo discursivo, pero a diferencia de Sócrates, Trasímaco, por ejemplo, no tenía ningún interés en acercarse a la verdad. ¿Cuál es el interés del sofista? Es polemizar y es derrotar engañando en el discurso a su oponente. Ese es el único objetivo, era el único y es el único objetivo del sofista. Un discurso amañado que lleva al error y a la confusión en el otro y a su derrota, pero no el intento o la búsqueda de la verdad. Esto es lo que se llama erística. Erística es la discusión con la finalidad de engañar a otro y obtener más poder. Por eso el mundo de hoy está plagado de sofistas, ¿no? Además, el ser sofista no respeta dimensión geográfica. Los hay acá como los hay en muchos lugares en el mundo. Pero además cobraban. Los sofistas, a diferencia de los filósofos, cobraban. Solo podían participar cuando Trasímaco discute con Sócrates, se le dice, yo voy a participar, les voy a aclarar lo que es la verdad, pero primero van a tener que pagar. Y además, como lo vamos a ver, esto anecdótico o no tanto, los sofistas cuando empezaban el diálogo, ellos estaban acostumbrados a confundir rápidamente o no dejar hablar a su oponente. ¿Qué es lo que va a suceder? Primero, interrumpen violentamente al que está hablando, eso es una nota del sofista. Y segundo, ante la repregunta, el sofista lo primero que hace, porque la repregunta lo incomoda, lo desacomoda, ¿no? Sería como alguien que tiene aprendido de memoria 4 o 5 palabras y ante la repregunta sobre qué significan esas 5 palabras, no va a saber qué decir más que repetir esas 5 palabras. Se torna agresivo, violento, irascible. Esta es la actitud que ustedes van a ver o tiene Trasímaco y es propia del sofista de todas las épocas.
Comenzamos entonces con el análisis del diálogo. En el diálogo comienza con Sócrates conversando con Céfalo. Céfalo es un hombre anciano. Sócrates le tiene mucho aprecio porque él considera que a esa edad es muy importante la palabra, la opinión de alguien que podría considerarse como un sabio. La sabiduría viene de la experiencia de vida. Y en esa discusión se está hablando sobre la vejez y si la vejez es digna y en qué circunstancias. Entonces aparece la idea que si la persona ha sido justa durante el discurrir de su vida, probablemente la, la vejez sea mejor que si no lo ha sido, y ahí enganchan con el tema de la justicia. Le pregunta Sócrates a Céfalo si tiene algún concepto de justicia. Céfalo le dice que no, pero en principio él cree que tal vez no sea la discusión tan importante, no sea tan necesario que cada uno sepa cuál es la definición de justicia, sino que hay cosas que con la edad se aprenden y se pueden llegar a saber y que no sería tan conveniente esta discusión. Perdón, se me había alejado del micrófono. Sigue la discusión, se va Céfalo, ingresa Polemarco, que es el hijo de Céfalo, y le dice a Sócrates, yo creo que la definición de justicia tenemos que ir a buscarla en alguien eh, que ya la ha dado, pero que curiosamente no es un filósofo ni es un pensador. Muchos dicen que es la primera noción de justicia que aparece en la historia. Y es, dice Polemarco, la del poeta Simónides. Acá aparece para muchos la primera noción de justicia, que se recuerde, que se conozca, y no viene de la mano de un filósofo, sino viene de la mano de un poeta, Simónides. Le pregunta entonces Sócrates, ¿qué es lo que ha dicho Simónides sobre la justicia? A Sócrates le interesaba que Polemarco la pusiera sobre el tapete para, discutirla, para preguntar, repreguntar, empezar un diálogo y aceptarla o desecharla. Entonces dice Polemarco, para Simónides, para las palabras del poeta, la justicia es dar o devolverle a cada uno lo suyo. ¿Mm? Esta es la primera idea de justicia, dar o devolver a cada uno lo suyo. Prestemos atención acá, prestemos atención en esto, porque es una cuestión todavía latente y subyacente. Si nos dicen dar o devolver a cada uno lo suyo, la sensación es que la definición remite a algo que no está dentro de la definición o que no se explicita. Este es el núcleo de toda la discusión sobre la justicia desde hace más de 20 siglos. ¿Cuál es el criterio que permite entender lo que yo tengo que dar o lo que yo tengo que devolver? En el prólogo, y son muy atinadas las palabras de Héctor, él dice, lo que se necesita es un criterio que pueble de significado a la expresión. Claro, porque si no la expresión, y esta es la crítica fundamental que le han hecho los no cognitivistas a cualquier definición sobre los valores, incluida la justicia, de que la misma es vacía, de que la misma es una acumulación de palabras, pero que no tiene contenido, no tiene significado. Esto es esencial, porque la discusión pasada y actual juega en este nivel. Por eso es imprescindible encontrar el criterio, como dice Héctor, que pueble de significados esa definición. Sigue el diálogo y entonces Sócrates le marca esto a Polemarco, le dice, pero Simónides al decirnos que la justicia es dar o devolver a cada uno lo suyo, se ha quedado a mitad de camino, porque no sabemos bien qué es lo suyo de cada uno. Entonces, Polemarco empieza
a discutir con Sócrates y le dice, yo creo, Sócrates, me parecería saber qué es lo que quiso o a qué está haciendo referencia el poeta cuando habla de justicia. Entonces Sócrates le dice, pues bien, dime, Polemarco, qué te parece que es a lo que refiere el poeta. Y él dice, yo creo que la noción se completaría de esta manera. La justicia es hacer el bien a los amigos y el mal a los enemigos. Le contesta Polemarco interpretando a Simónides. Y ahí comienza la discusión porque Sócrates no está de acuerdo con esto. Repito la idea, le dice, es hacer el bien a los amigos y el mal a los enemigos. No está de acuerdo Sócrates, entonces empieza en la réplica o en la contrarréplica a hilar una serie de argumentos que él considera importantes para que, sobre todo, Polemarco cambie de opinión. ¿Cuál es la crítica? La crítica de Sócrates es valiosísima, sobre todo en el último punto, respecto del último punto. Son tres los puntos de apoyo. Él dice, primero, Um, no me parece, él dice, no me parece que Simónides haya querido decir eso porque eh, esta es una noción que podría ser útil, dice Sócrates, en tiempo de guerra. ¿Mm? Si hay guerra, si hay conflicto, la Grecia de esa época estaba minada de conflictos, pero independientemente de eso, él dice, me puede servir si vivimos en una situación de conflicto, porque tengo en claro que en la guerra tengo que devolver el mal que el otro me hace. Pero dice él, pero no sería muy útil en tiempos de paz. Si, por ejemplo, en ese momento no se estaba en presencia de una guerra, ¿cuál sería la tarea del justo? Porque en realidad el que le hace el mal es el enemigo. No hay guerra, tiempo pacífico. Voy a tener que buscar, tratar de descubrir quién puede ser mi enemigo, aunque no pueda demostrarlo, porque no hay conflicto. Con lo cual, dice Sócrates, la noción se tornaría un poco peligrosa. Y en segundo lugar, agrega otro, esto ya desde una percepción psicológicamente muy hábil, dice Sócrates, pero también corremos un riesgo, que es confundir la apariencia con la realidad. Y si nos confundimos acerca de quién es nuestro amigo y al que consideramos amigo en realidad es un enemigo, y a la inversa, si pensamos que quien es enemigo no lo es o demuestra no serlo, también este error implicaría que el concepto de justicia se desnaturalice. Y viene el tercer, por supuesto, es cierto real, en este desarrollo Polemarco va de alguna manera admitiendo que no podría ser esa la definición, el sentido que el poeta le quiso dar. Y remata Sócrates con este argumento, que es importantísimo. Él dice, eh, eh, esto implica que la justicia tendría cierta dosis de maldad o de hacerle el mal a otro. Y dice Sócrates, me parece que es inadmisible que forme parte del concepto de justicia la generación de un mal en otro. Prestemos atención a este tercer argumento. Porque muchísimas veces y a lo largo de la historia se considera, se supone, se acepta o se promueve el hecho de que la justicia implicaría la devolución del mal o la aplicación de un mal a otro. Sin ir más lejos, me estoy refiriendo a la cuestión del castigo. Y Sócrates lo pone en limpio, hace dos analogías que los griegos usaban mucho respecto de los animales. Le pregunta a Polemarco, ¿te parece que si a un caballo lo castigás en un grado de crueldad muy fuerte, la bestia o el bruto, como decían los griegos, como decía Sócrates, la bestia o el bruto se corrige, se hace más dócil o se puede volver más peligroso? Y Polemarco, claro, desde el sentido común dice, no, si lo castigamos probablemente
se vuelva más arisco, más peligroso. Y lo mismo un perro, dice Sócrates. Si le castigamos al perro, ¿no corremos el riesgo que en cuanto pueda el perro se vuelva agresivo y nos devuelva el mal por el mal, nos muerda, nos ataque, o esté siempre receloso? Y Polemarco tiene que, desde el sentido común, también concluir que Sócrates tiene razón. La analogía habría que trasladarla entonces al ser humano. Sócrates dice, esto también pasa con las personas. Si suponemos que las vamos a convertir en justas, en más justas o buenas, castigándolas. ¿No? Esta idea me parece impresionante porque, sobre todo de la modernidad para acá, se ha infiltrado en la idea de justicia el hecho del castigo. También es cierto que la ley del talión en su momento hablaba de la devolución del mal por mal, diente por ojo por ojo, diente por diente, y que en algunos casos el derecho tiene un problema ante el castigo. Lo dice el propio Héctor cuando habla de la justicia más adelante. Él dice, el derecho de alguna manera se ha encontrado con un problema gravísimo, que es la presencia del castigo. Y lo más que ha podido hacer es, en última instancia, dulcificar. Él dice dulcificar. Dulcificar sería atenuar la pena, de manera tal que en una especie de juego sea posible devolver lo que hizo sin excedernos, ¿no? Con lo difícil que resulta, entiendo yo, em, medir el mal que alguien le provoca a otro y que se pueda medir sin pasarme o sin quedarme corto la devolución vía castigo. De hecho, es algo que se realiza, es algo que se hace, es algo con lo que contamos, pero yo me voy a insistir en estas palabras, no siempre son bien interpretadas. Dice él, el derecho se encuentra con esta situación, se encuentra con este problema. ¿Qué puede hacer? Lo que puede hacer es precisamente evitar la desproporción que suele darse o acontecer en el castigo, pero no que considera el castigo como necesario ni como parte de la justicia, porque eso sería un error. ¿Mm? Y esto es lo que dice él en la interpretación. Nos encontramos con esto. ¿Qué hacemos? Y ahí aparece el derecho. No es que proponemos para que las personas recuperen su bondad el castigo. Y que, insisto, cerrando esta parte del argumento, como dice Sócrates, no tiene nada que ver con la justicia, como no tiene nada que ver con la justicia la venganza, la desmesura. Eso no tiene nada que ver con la justicia, aunque muchas veces se enarbola como parte de la misma. Es cierto que ante determinados problemas, la emocionalidad en el ser humano se desborda, pero lo que tiene que primar es una emocionalidad matizada con una racionalidad. ¿Mm? Producto de una situación que humanamente todos reaccionaríamos en menor medida de manera irascible, después tiene que tener a jugar la racionalidad, porque si no pondríamos a la violencia como una medida, como una universalización de algo que no corresponde. Cierra entonces el argumento, Polemarco se convence de que Simónides no pudo haber querido decir esto por la argumentación de Sócrates, y ahí viene, si se quiere, la parte fuerte del diálogo. Los ha estado escuchando alguien que ya moviéndose, es muy interesante la descripción. Si tienen tiempo y ganas, pueden leer un poquito más el diálogo en sí mismo. Es muy interesante literariamente la descripción que hace Platón, que está hablando en primera persona como si lo hiciera Sócrates, que dice que hay alguien que se movía nervioso, iba de un lugar a otro e intentaba interrumpir, pero no podía, a Sócrates. Esta persona es el sofista Trasímaco. Interrumpe el diálogo, y le dice a Sócrates, bueno, vamos a dejarnos, dice, de habladurías,
Si ustedes quieren un concepto de definición de justicia, yo les voy a dar la definición de justicia, pero dejen de hablar o discutir sobre cosas sin sentido. Esta va a ser la definición y luego cada uno de nosotros, si me pagan, nos podremos retirar tranquilamente o salir del lugar. Y le quiere poner ciertas condiciones a Sócrates que Sócrates acepta, por supuesto, porque Sócrates lo que va a buscar es el ida y vuelta. Comienza el diálogo y Trasímaco le dice, la justicia no es más ni menos que lo que el más fuerte considera que es conveniente para sí mismo. Esta es la idea de Trasímaco. ¿Qué es la justicia? Es lo que determina el más fuerte. Y lo que determina el más fuerte es lo que a él más le conviene o le conviene. Si hacemos una extrapolación para intentar entenderlo con un lenguaje de hoy, claramente Trasímaco estaría diciendo, el que detenta el poder político, establece reglas que tienen que ser obedecidas y cumplidas por quienes le están sometidos, pero estas reglas tienen como fin o finalidad última el beneficio del que detenta el poder político. Con un dato adicional, los que obedecemos las reglas y que estamos sometidos al que detenta el poder político, consideramos que al cumplirlas estamos siendo justos. Esta idea de Trasímaco también es muy importante porque de alguna manera es imperecedera, porque es una idea que ha atravesado los siglos, es un principio que se ha discutido en filosofía política, en política, y se sigue discutiendo hoy. Es más, la propia idea que él señala es similar o muy parecida a la idea de Trasímaco. ¿Qué nos estaría diciendo Trasímaco? Trasímaco nos estaría diciendo, si lo analizamos desde una óptica contemporánea, ética contemporánea, nos estaría diciendo que la justicia, en definitiva, es como una especie de engaño. Sería como un autoengaño, ¿m? En la que nosotros cumplimos los que nos mandan, suponiendo que es justo y que en definitiva redunda en beneficio de todos, cuando en realidad, como diría Trasímaco, no hacen más que eh, contribuir al beneficio del que en ese momento está detentando el poder político. Algunos, esta definición impresionante dice que algunos dicen que en realidad lo que Trasímaco está haciendo no es discutir concepto de justicia contra concepto de justicia, sino que lo que está tratando de hacer o está haciendo es describir la situación de época. Y es cierto, Grecia estuvo siempre, fue fuente de conflictos porque no solo había posturas democráticas, había posturas tiránicas, había demagogia. Recuérdense que en política, en filosofía política, las diferentes formas de gobierno ya fueron realizadas por los griegos. Entonces, ¿qué estaba haciendo Trasímaco? Trasímaco estaba describiendo algo. Tal vez tengan razón, porque sabemos que Trasímaco no buscaba la verdad y él no pretendía como sofista que esa definición fuese verdadera. No le importaba, no le interesaba. Quería que la adoptaran, quería derrotar el punto de vista que tenía Sócrates y nada más. Desde ese punto, desde el punto descriptivo, tal vez podríamos, se le podría dar la razón. Pero el problema es que enfrente tenía Sócrates y Sócrates defendía o defiende una idea de justicia absoluta, no de una justicia que sea meramente la descripción de un estado de cosas o un estado de hecho olfático. En el diálogo, para el diálogo que es extenso entre ambos, eh, aparece lo que se llama la apologética de la injusticia. Para defender esta idea de justicia, Trasímaco hace una contraposición, es decir, sale o cambia de óptica
no habla ya de lo justo, de la justicia, sino de la injusticia, porque para él, en realidad, el hombre feliz, el hombre que va a triunfar, el hombre que va a terminar su vejez dignamente, es el injusto, aquel que aprovecha cada situación. Pero además dice que, y pone el ejemplo del gobernante, y hay una discusión entre el gobernante, con Sócrates respecto del gobernante, porque Sócrates le dice, pero Trasímaco, el que gobierna no puede buscar su propio interés, él busca el interés de sus gobernados, a lo que Trasímaco discute con Sócrates y dice, no, no es cierto, porque se trataría como un pastor con sus ovejas, pone esta analogía. El pastor, ¿para qué cría las ovejas? No cría las ovejas para el bienestar o el beneficio de las mismas, sino cría en última instancia para sacarle el cuero, la leche y en última instancia la carne, que implica la eliminación de las ovejas. Entonces ahí aparece una discusión muy interesante sobre cuál es el rol del gobernante y una serie de condiciones eh, eh, importantes, pero, y además la discusión sobre quién va a ser más feliz, el justo o el injusto. Por supuesto, Trasímaco dice, el hombre injusto es el más feliz, y además el injusto es el que abandona el gobierno lleno de reconocimiento, hoy diríamos con una cuenta bancaria muy engrosada y que es muy difícil que alguien le haga un reproche. Y Sócrates eh, dice lo contrario, dice Sócrates es el que abandona el gobierno, no debería abandonarlo con una cuenta bancaria engrosada en términos de hoy, ¿no? Pero sí es cierto que recibe las quejas de quienes han sido gobernados por él, sobre todo si no le han hecho hacerse más ricos. Es decir, se critica al gobernante que no generó mi riqueza, lo deslegitimo y además lo cuestiono, pero esta tal vez no es la función del que gobierna. Siempre que, las veces que leí el diálogo, las veces que he vuelto al diálogo o pensar estas cuestiones, eh, no sé por qué me asalta a la cabeza algún ejemplo ayer lejos y perdido, y cómo las cuestiones que discutían los griegos son problemas que se discuten hoy. Y buscaba en mi cabeza algún ejemplo de gobernante que se hubiese retirado en la más absoluta austeridad, incluso con dificultades para terminar su vida, corta o larga, y yo creo que es un ejemplo en millones, ¿no? Alguien que gobernando a favor de los gobernados, se retira después de gobernar y termina su vida en la más amplia, en la más absoluta austeridad. La discusión es, por eso la discusión es importante y tiene tanta actualidad, ¿no? Sócrates lo va llevando lentamente a hacerle entender que el que gobierna se puede equivocar, que el que gobierna no gobierna para sí, sino para los demás, que el injusto no puede ser eh, o tiene muchas dificultades para llevar adelante el gobierno. Aparece el argumento, agrego algo más, aparece el famoso argumento de la banda de ladrones. Le dice Sócrates a Trasímaco, en una banda organizada para robar, si bien los que roban le van a generar una injusticia a los otros, porque en eso consiste organizarse para robar, hay un principio que tienen que respetar. ¿Cuál es el principio que tienen que respetar? Y que internamente esa banda de ladrones tiene que respetar ciertas reglas, porque si se roban entre ellos, no van a poder conformar la banda de ladrones. Sería como una especie de ética interna a la banda de ladrones para que la banda de ladrones pueda subsistir. Por eso le dice Sócrates, la injusticia no puede ser la clave para una vida feliz, individualmente y socialmente. Hasta una banda de ladrones, dice él, tiene que respetar ciertas reglas que tienen que ver con no hacerse injusticia entre los miembros para poder robar. Argumento que, por supuesto, Trasímaco no puede desarmar o no desarma, pero también es casi el mismo argumento que luego se le plantea o se le presenta a Kelsen,
la banda de ladrones cuando se le pregunta a Kelsen cuál es la diferencia entre ejercer la fuerza, qué es lo que hace que pongamos un ejemplo que tal vez no sea así, pero sencillo. ¿Qué es lo que convierte un golpe o una trompada en algo legítimo y ese mismo golpe o trompada en algo ilegítimo? ¿No? Sería el uso de la fuerza. ¿Qué es lo que convierte el uso de la fuerza, que no deja de ser el uso de la fuerza, en legítimo o ilegítimo? Tiene que ver esto con filosofía política, con el problema del poder, que por supuesto no puede, bajo sus cánones, responder adecuadamente Kelsen. Consigue lo que pocos, Sócrates, que es que el sofista se calme y se retire del lugar, de alguna manera dándole la razón a Sócrates. Y ahí tenemos entonces, resumidas brevemente, las ideas sobre la justicia. Y en ese prólogo Héctor dice, muestra algo importante. Claro que uno a lo mejor cuando va leyendo el diálogo en principio no le presta atención. Y es la siguiente, en ningún momento Sócrates dice, este es mi concepto de justicia, discutámoslo. No lo dice, lo polemiza, hace que modifiquen sus puntos de vista, lo recusa, pero él no dice, la justicia sería esto. Sin embargo, claro, si uno lo lee con mucha atención o más de una vez, voy a ir descubriendo que más allá de que no lo define, la argumentación ya lo contiene, ¿no? Dice Héctor, hay como una especie de idea contenida y uno está esperando que la desenvuelva, que la termine y que cierre con esto. ¿Cuál es esa idea de justicia? Entonces tendremos completo el panorama de la definición de la misma. Dice Héctor, que la justicia es hacer el bien, tanto a amigos como enemigos. Aquí aparece lo que Sócrates entiende por el hombre justo es aquel que le hace el bien, tanto a amigos como enemigos. Sería como una especie si lo vemos, sería como una especie de adelanto de lo que muchos llaman la regla de oro, que es parte de la religión del cristianismo, que después el propio, va a ser muy interesante el análisis de la regla de oro, porque Kelsen la va a discutir, la va a cuestionar, pero la regla de oro dice esto, ¿no? Hacer el bien a todos y devolver al mal con el bien. ¿Mm? Esto es lo que se conoce como regla de oro. Estas serían entonces las definiciones de justicia que aparecen en ese libro primero y fíjense que a lo largo del tiempo las mismas han recobrado bajo diversos ropajes, diversos autores, mucha fuerza y hoy las seguimos discutiendo. Esta definición de justicia, de dar a cada uno lo suyo, devolver a cada uno lo suyo, que sería con un criterio que le dé significado hacerle el bien a todos. Después es tomada por Ulpiano, van a aparecer por los romanos, van a aparecer, ya la conocen, ustedes la han estudiado en su momento, la famosa trilogía de Ulpiano, ¿no? Vivir honestamente, no dañar a otro, esta es la noción de justicia, sum cuique tribuere, y no dañar a otro, vivir honestamente, y me está quedando una en el tintero. Dar a cada uno lo suyo. ¿Cómo? A Vivir ver, no, ayúdenme. Vivir honestamente, no dañar a otro dar a cada uno lo y suyo. dar a cada uno lo suyo. Ahí está. Ahí está. Está bien, estaban dichos, lo que pasa que al usar la expresión en latín me parecía que me faltaba uno. Luego la retoma Santo Tomás de Aquino. En Ulpiano, adelante de dar a cada uno lo suyo va el término ius. El derecho sería darle a cada uno lo suyo. Santo Tomás de Aquino retoma esta definición de justicia y él agrega que la justicia es la constante y perpetua voluntad de darle a cada uno lo suyo. No aparece en la definición qué es lo suyo, luego agrega su derecho.
Presten atención a esto, porque acá reaparece el problema de los que critican a la justicia, porque le estamos dando como contenido a la justicia algo que no está en la propia definición, que no aparece en la definición. Y entonces vamos a ser presa ya en la época moderna y en la época contemporánea de las éticas que niegan la posibilidad de conocer lo que sea la justicia. Por ejemplo, en el ámbito anglosajón, muy importante para entender las teorías jurídicas contemporáneas, está lo que se llama la filosofía analítica. La filosofía analítica es una manera de hacer filosofía que produce un cambio importantísimo en los métodos de la filosofía, porque hay un giro hacia el lenguaje. Esto es importante e interesante, y además vinculado, por supuesto, con el derecho. Está lo que se llama el giro lingüístico. El giro lingüístico implica la aparición de una disciplina, porque además los que nos formamos en estas disciplinas normativas, ¿cuáles son las disciplinas normativas? La política, lo moral, el derecho. Los que nos queremos formar en disciplinas normativas, tenemos que entender de dónde surge el deber, y la ética no nos puede faltar. Y es la metaética. ¿Qué es la metaética? La metaética es el análisis de las palabras o del lenguaje que usamos cuando utilizamos expresiones de carácter valorativo o de carácter moral. Los filósofos analíticos claramente no son filósofos eh, que pretendan obtener un concepto definitivo de justicia. Nos dicen, si analizamos el lenguaje, si analizamos el lenguaje, es importante porque vamos a descubrir que en el lenguaje juega un papel fundamental la actitud del hablante. Y los filósofos analíticos, a los cuales los iniciadores conoció Kelsen, nos dicen, la actitud del hablante es simplemente expresar un punto de vista, su punto de vista, sus preferencias sobre la cuestión. Fíjense que nos está diciendo que cuando hablamos sobre la justicia, en realidad lo único que estamos haciendo es mostrarle al otro aprobación o desaprobación, gusto o disgusto sobre lo que sea, pero nada más alejado de lo que intentamos hacer nosotros, que es obtener un concepto de justicia absoluto por vías racionales. Bueno, esto es la metaética. Y ahí va a aparecer un punto de vista crucial que se llamó el emotivismo. El emotivismo es una lectura que introduce un moderno también, David Hume, que es un filósofo muy importante, un filósofo escocés, introduce esta idea de emotivismo. El emotivismo es eh, identificar lo que se dice sobre la moral con emociones que surgen del propio sujeto. Es como expresar emociones. ¿Mm? Claramente, si lo moral es simplemente vehiculizar emociones, no habría manera de elaborar una definición de valor de justicia que sea universal, porque ya lo sabemos, lo hemos visto muchas veces, qué es lo propio de cada sujeto y que no es compartible con otros, o que no se identifica con lo de otros. Mis deseos, mis intereses, mis intenciones, mis emociones. Entonces, la idea de universalidad se deshace. Kelsen abrevia, ahora vamos a hablar de Kelsen entonces, abreva, él es un pensador moderno, entonces abreva en todo esto y en el siglo XX y siglo XXI la teoría dominante, éticamente hablando, es este emotivismo. Es esta metaética que va a dar lugar al relativismo moral. Es la idea dominante siglo XIX y siglo XX. Coincide, por supuesto, con la aparición en escena de muchos teóricos jurídicos y, por supuesto, con la aparición en escena de Kelsen. ¿Por qué es necesario analizarlo? Primero, por la argumentación
importante que tiene. Segundo, porque si uno no coincide con Kelsen, lo que tiene que hacer es, al menos, entender sus argumentos y de alguna manera refutarlos o hacerlos ver como débiles, contrastándolo con lo que uno sostiene o piensa. Por eso es que no hay que evitar esta lectura, no hay que negarla, y además no hay que, un error gravísimo es considerarla como una pieza de museo, porque el nihilismo actual, no quiero hacer historia de filosofía ni filosofía del derecho, pero el nihilismo actual, nihilismo viene de nihil, nada. El nihilismo actual es producto de una filosofía que aparece con posterioridad a la modernidad, que se llama la posmodernidad. Y los filósofos de la posmodernidad en general sostienen que el pensamiento del ser humano es débil, que tenemos que abandonar las argumentaciones fuertes o espesas. Va a aparecer la idea que la verdad ya no juega un papel decisivo. ¿Por qué queremos hacer retroceder a la verdad? Porque aparecen los cínicos y sofistas que se introducen en la política de la mano de la posverdad. Por eso hay que descalificar a la verdad. Y no hay una verdad, y por lo tanto, si no hay verdad, no hay verdad en lo moral, en lo político y lo jurídico, y en última instancia caemos en el más craso relativismo, pragmatismo, eh, y, 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 y se volvería a instalar lo que Sócrates no quería que se instalara en ese momento cuando discutía con Sócrates, y que se haga cierto y real que la justicia no sea más que aquello que nos quiere hacer creer el que detenta el poder político y que solo va en su beneficio. ¿Mm? Aunque yo diría esto desde el plano del derecho, aunque esto, como decía Trasímaco, pueda ser cierto como descripción, lo que le tenemos que contraponer es no naturalizarlo y contraponer una noción fuerte, robusta y absoluta de justicia irracional. Para esto tenemos que ver qué es lo que nos dice Kelsen. Está subido a cátedras, 3 capítulos muy cortitos de uno de los libros más importantes, no el más conocido, seguido o estudiado, que lleva por título ¿Qué es la justicia? Pero que dicen los que cultivan o siguen a Kelsen, conforma una triada importantísima para entender las ideas de este jurista, tal vez el más importante del siglo XIX y parte del XX. Una triada que es teoría pura del derecho, la teoría de las normas, teoría del Estado y qué es la justicia. Estos tres textos son los que permiten explicar la posición de Kelsen. Punto de partida de Kelsen. Hay que conocer, hacer algunas consideraciones, un breve repaso, cuáles son los apoyos que le vayan a decir, a sostener a Kelsen lo que él dice. El primer texto subido ya se ve claramente cuál es la orientación que él señala, porque él pone como ejemplo la crucifixión, la muerte de Jesús, y le dice que antes de morir le pregunta está entre los romanos y Poncio Pilato. Sabemos que Poncio Pilato intenta, interroga a Jesús para evitar en última instancia que éste sea crucificado y muerto, cosa que Jesús no hace, y la pregunta que le formula es si sabe qué es la verdad. Kelsen, que es el que hace el artículo, dice que el justo no le contesta qué es la verdad, Jesús, sino que simplemente le dice, yo trato de traer un mensaje y la posibilidad de que la justicia divina se pueda consolidar en lo terrenal, o un mensaje esperanzador. Y cierra la lectura diciendo, Jesús no quiso o no pudo definir la verdad. Pero esta pregunta también pasó lo mismo con la justicia. ¿Qué es la justicia? Y no se pudo definir. En el trabajo de Kelsen, en el libro, hay exposición de muchas teorías de muchísimos pensadores
que se expidieron sobre la que era la justicia. Pero claro, hay un dato que es innegable, aunque la conclusión que saca Kelsen sobre este dato ya no la podamos considerar tan cierta. Hay un dato innegable. La totalidad de los autores, de los filósofos que Kelsen analiza, llegan a conclusiones diferentes sobre lo que sea la justicia. Esto es cierto. Hay muchísimas nociones de justicia diferentes, casi todas ellas, y no coinciden en qué, no coinciden en el criterio que podría o debería poblar de significado a esa definición. Desde el propio Sócrates, Platón, Rousseau, Kant, Montesquieu. ¿Qué conclusión saca, en este caso podríamos decir apresurada, y que juega a su favor? Dice Kelsen, si no nos hemos podido poner de acuerdo hasta ahora en el significado de lo que sea justo, porque los criterios son muchos, algunos con peso, otros sin peso, evidentemente es porque no podemos obtener una definición en términos absolutos de justicia, aunque, dice él, no está mal que lo sigamos intentando. Por eso la postura de Kelsen es una postura relativista, es metaética. Kelsen analiza el lenguaje de la justicia y es relativista. ¿Por qué? Puntos de partida del autor. Un marcado, para poder entenderlo, un marcado dualismo metodológico. ¿Qué implica un marcado dualismo metodológico en su análisis? Kelsen considera eh, que existen sistemas normativos, como la moral, como la metafísica, como lo teológico y como el derecho. Pero el interés de él es distinguir estos sistemas normativos, porque el derecho como sistema normativo solo nos puede ser útil si lo convertimos en ciencia. Él dice, tenemos que hacer ciencia del derecho, pero la ciencia, cuyo criterio de verdad es irrecusable, después vamos a ver por qué, enseguida vamos a ver por qué, no es el mismo que en los otros sistemas normativos. En el derecho, la clave de la verdad sería un conocimiento científico. En la moral, en la metafísica y en la teología, la clave del conocimiento sería la fe, sería la opinión personal, sería la creencia. Es decir, en el primer caso, él identifica ciencia con racionalidad. Por lo tanto, ciencia del derecho con racional. Los otros sistemas normativos, por eso la moral, que incluye la justicia, son sistemas normativos que se apoyan en criterios irracionales. Este es el primer punto de partida. No tendría que sorprendernos, no tendría que sorprendernos, ¿por qué? Porque Kelsen es moderno y la modernidad escindió, la modernidad llegó para dividir, para escindir. Ya lo conté en algún momento cuando hablábamos de los autores dialógicos. El gusto de los modernos es diseccionar la realidad, es dividir la realidad, pero después no volver a unirla. Por eso distinguen o dividen algo que es importantísimo para el plano del derecho, para el plano del pensamiento jurídico, que es separan el ser del deber ser, la realidad del valor, generando un problema muy grande, porque después no vuelven a unir realidad y valor. Al no volver a unir realidad y valor, ¿qué hacen? La noción de, por ejemplo, la idea de naturaleza. Hasta la modernidad se suponía que la naturaleza tenía ciertos ritmos, tenía cierta estructura, tenía un patrón o una lógica que le permitía, si la conocíamos y la respetábamos, obtener lo mejor de la naturaleza. Si nosotros habría como una especie de ley inmanente en la naturaleza. Esto es la modernidad en los autores, por ejemplo, en los filósofos del derecho. Los filósofos del derecho de esa época decían, para elaborar un buen derecho lo que tenemos que respetar es la naturaleza. ¿De qué? La naturaleza de la realidad, porque toda realidad tiene cierta estructura, tiene ciertos ritmos. Si yo tengo que legislar,
tengo que elaborar derecho para que incida en esa realidad, no puedo desconocer estos ritmos o lógicas que merecen respeto para entenderlas. La modernidad viene y hace tabla rasa. Dice, la naturaleza no es más que sustancia extensa, Descartes. El planeta no es más que un globo sólido, no es más que tierra que se puede deshacer en las manos. Por lo tanto, dejémonos, dice, de creer que podemos encontrar cierta lógica interna en la naturaleza. Y dice Kelsen, porque esto sería una interpretación animista. ¿Usted sabe lo que es el animismo? El animismo es una fase del pensamiento propia de culturas antiquísimas, muchas veces mezclada con lo religioso, que supone que hay vida en circunstancias, hechos o acontecimientos en los que no debería haber, al menos si lo entendemos como vida biológica. Eso se llama animismo, que luego dio lugar a cultos, etc. Bueno, Kelsen dice, si nos vamos a apoyar en esto, vamos a caer en el animismo. Además, podemos caer en la ideología también, si consideramos que la naturaleza tiene ciertas directivas. Por lo tanto, ¿por qué se produce esto? Dice Kelsen, y esto también es clave en su pensamiento. Él dice, lo que pasa es que los seres humanos tenemos la tendencia a intentar justificar todo lo que acontece de dos maneras, dice. Buscamos, por un lado, una justificación absoluta, por otro lado, una justificación relativa, pero dice, la más importante es la justificación relativa, o aparente, si se quiere. ¿Cuál es? La de la justificación de medio. Por eso Kelsen, y ahora pueden llegar a entender mejor, cuando define el derecho como técnica de control social, hace hincapié en la idea de medio. Lo que después denominamos, no lo denominaban ellos, se denominó después razón instrumental, racionalidad instrumental. Dice Kelsen, la justificación solo puede ser relativa y solo puede ser en función de medio, por lo tanto, una racionalidad instrumental. La absoluta no es posible. La absoluta no es posible. ¿Por qué no es posible? Porque excede la competencia de la razón humana. Kelsen dice claramente, encontrar una justificación absoluta. ¿Qué sería una justificación absoluta? Una justificación absoluta sería, por ejemplo, una justicia absoluta, algo que de conocerlo nos permite, sería aplicable en todas las épocas, en todos los tiempos, en todas las culturas y bajo todas las circunstancias. Claramente la idea de derecho natural clásica. Insiste Kelsen, la razón no alcanza a esto. Nuestra razón no está preparada para esto. Sí podemos hacer un intento, un esfuerzo, pero todos los intentos y esfuerzos van a ser vanos. Por eso él desconoce una racionalidad práctica en el derecho. A consecuencia de esto, como no hay una racionalidad práctica universal, ¿qué hace? La tiene que correr del derecho. Entendamos esto, Kelsen no va a negar la justicia, no la va a negar, pero la va a considerar como algo completamente separado del derecho, posible y por eso relativo. En el segundo texto, cuando se pregunta, subido, cuando se pregunta o discute algunas ideas de justicia, él dice esto claramente. Dice, no vamos a poder obtener una definición que sirva para todas las situaciones, porque no vamos a encontrar ninguna idea que defina lo justo que no se pueda contraponer a otra idea que defina lo justo de una manera diferente. Pongamos un ejemplo sencillísimo. Pongamos un ejemplo sencillísimo. En algunas culturas tal vez el golpe sea necesario para que alguien que se está formando empiece a tener un carácter justo. Y en otras culturas tal vez el golpe no sea algo que lleve a la justicia el comportamiento, sino que sea todo lo contrario. Kelsen dice, nos vamos a encontrar con esto y no vamos a saber qué es lo que prima, lo más importante, qué es lo que racionalmente debería hacerse. Y a esto agrega lo siguiente, él dice, en consecuencia, los seres humanos tenemos muchos valores, tenemos muchas preferencias, pero no tenemos un patrón o una medida para determinar cuál prevalece en un caso u en otro. Por ejemplo,
pongamos valores. ¿Cómo resolvemos el conflicto entre el valor seguridad y el valor libertad? Dice que no lo podemos resolver racionalmente hablando, porque lo que vamos a encontrar en la sociedad es el conflicto de intereses. Unos se van a pelear con otros porque van a considerar que hay que preferir la seguridad y la libertad, y a la inversa, la libertad a la seguridad. ¿Cómo se resuelve si consideramos que es un conflicto de intereses? Y si tendríamos dos posibilidades. Una, que haya un equilibrio, tratar de lograr un equilibrio entre los dos intereses contrapuestos. Un mitad y mitad entre la libertad y la seguridad. La otra, considerar o darle mayor prioridad a la a la seguridad que a la libertad. Pero en este caso, esto se trataría del juego del poder, porque el poder sería el encargado de determinar qué es más importante, la seguridad o la libertad. En consecuencia, él cierra su argumento e insiste con la idea de que la incapacidad de la razón humana para justificar absolutamente hacia que la justicia ya no pueda formar parte del derecho y no pueda formar parte, por supuesto, de lo que él considera como ciencia, ciencia del derecho. En la conclusión, en el último artículo que le subo, él dice, seguramente todos mis lectores han estado esperando que yo dé como cierre del texto una definición de justicia. Y él dice, tengo que, honestamente, dice, porque soy un hombre de ciencia y toda mi vida le he dedicado a la ciencia, en decirles que no tengo una respuesta definitiva para esto. Sí, dice él, puedo dar un concepto de justicia para mí. Fíjense que la idea, esto a mí me parece interesante porque la mayoría, mi experiencia me indica que la mayoría de las veces que en el aprendizaje del derecho uno trata de vincular, o en muchas ocasiones trata de vincular el derecho con la justicia, que dije, también mi experiencia me indica que es muy poco, aparecen estas ideas. La ética es lo que es para mí. Muchísimas veces he escuchado esto. La ética es una ética, es mi ética. Quiere decir que es una idea que no está en el plano de la mera especulación que él señala. Muchísimas oportunidades. ¿Y qué es y la ética es lo que yo considero bueno para mí? Esta es la idea de Kelsen, la idea relativista. Es lo que yo prefiero. Si digo que algo es justo, en el fondo lo que estoy diciendo es que lo apruebo o lo desapruebo, pero seguramente, como decía el propio Kelsen, otro, ante la misma situación, desde una facticidad diferente, lo desapruebe y lo desaprueba para él. Por eso es un enemigo, por eso no ha perdido vigencia y es un enemigo formidable esta lectura, porque es una lectura relativista y el relativismo es un enemigo formidable para el derecho, para que el derecho tome un sesgo o un camino que no le corresponde. Volviendo a Kelsen, relativo. Entonces, él dice, la justicia para mí, siendo un hombre de ciencia, es aquella en la que se puede, con una situación social en donde se puede investigar libremente, vivir en paz, la democracia sería el ámbito en el que esto puede suceder, y además como criterio fundamental la tolerancia. Esto es clave en Kelsen. Él dice, la justicia para mí es la tolerancia. Y se pregunta algo, la tolerancia sería el admitir los puntos de vista, las posturas diferentes. Ahora, acá hay una cuestión importante, si ponemos a la tolerancia en juego para entender la justicia. ¿Qué implica tolerancia? Tolerancia implica saber que hay un punto, como dice un autor, ¿no? Isaías Berlín, dice, la tolerancia, ¿qué sería? A mí me gusta el champán y a vos te gusta el café, listo, se terminó la cuestión. Sí, eso sería la tolerancia.
yo prefiero la seguridad y a vos te gusta la libertad. Y terminamos, cada uno sigue su camino. Sí, evidentemente, no puede ser esto así. Porque además, admitiendo la idea de que en democracia puede, como dice Kelsen, puede florecer la investigación, la ciencia y la libertad, ¿qué ocurriría? ¿Qué pasaría con las expresiones antidemocráticas si la tolerancia es la clave? ¿La democracia tiene que aceptar expresiones antidemocráticas? ¿Puede aceptar expresiones antidemocráticas? ¿Hasta qué punto? Fíjense que si nosotros decimos no porque es democracia, ya contaminamos la idea de tolerancia. Tolerancia con lo que yo entiendo y creo y acepto, y no tolerancia con lo que yo no creo, no entiendo, no acepto. Hay una respuesta de Kelsen compleja, pero también difícil, entiendo, de que se pueda cristalizar en la práctica. Él dice, tal vez la solución sea distinguir, para no equivocarnos, hasta distinguir una afirmación o un discurso que pueda tener carácter antidemocrático con un intento de modificar el status quo y generar una dictadura. ¿Por qué? Porque dice, no necesariamente lo primero me tiene que llevar a lo segundo, pero lo primero sí puede ser aceptado, lo segundo no puede ser aceptado. Ahora, claro, nos metemos en un problema bastante formidable, que es de hasta dónde podemos deslindar sin cometer un error la afirmación antidemocrática que luego no pretenda convertirse, cuando está en el poder, en algo dictatorial. Esto lo sufrió el propio Kelsen, porque la obra de Kelsen eclosionó, o él ya era un intelectual reconocido, con la asunción del nazismo al poder, ¿no? Fíjense lo que por eso Kelsen, más allá de las críticas que se le pueden hacer, es muy, muy valorado. Fíjense lo que dice él. Dice, las afirmaciones antidemocráticas eh, no, tal vez no tengan que ser impedidas o limitadas, pero corremos el riesgo, se corre el riesgo, podría correrse el riesgo de que luego estas que él sufrió, estas afirmaciones antidemocráticas, una vez en el poder, conviertan al gobierno democrático en lo que le pasó a Alemania. Esto le pasó a Alemania. ¿Mm? Eh, Afirmaciones antidemocráticas. Hay muchísimas afirmaciones antidemocráticas. Tal vez como afirmaciones en sí mismas no tengan que ser censuradas, no tengan que ser limitadas, tengan que ser toleradas, pero el riesgo, y esto le pasó a Alemania y lo sufrió, es que luego esas afirmaciones antidemocráticas, de las que hoy tenemos muchísimas, luego tomaron el poder, dando lugar al fenómeno del nazismo. Bueno, es una cuestión interesante que un intelectual de la talla de Kelsen siempre invita a repensar, porque los problemas hoy siguen siendo los mismos. El cierre de la idea que él señala entonces es esta, y la podemos llegar a criticar entendiendo sus presupuestos. Y esto implicaría por qué nos parece desenfocada la lectura que él señala. Entendiendo sus presupuestos, hoy dije, pensador moderno, tiene en la cabeza la idea de ciencia forjada en la modernidad, Kelsen. ¿Cuál es la idea de ciencia forjada en la modernidad? La ciencia es el conocimiento racional por excelencia en función del método con que la ciencia conoce, que es el método empírico, el método de verificación. Por eso, dice Kelsen, lo científico es racional y la racionalidad es ciencia, o la verdad es ciencia. La ciencia, correlato del modo de entender la ciencia de esa época, las ciencias duras, es decir, las ciencias naturales. El modelo de ciencia en el que vive y se desarrolla Kelsen
Es el modelo de las ciencias duras, física y química, experimentación, hipótesis, verificación, conclusión y ley, demostrabilidad, certeza, empirismo, sentidos, y lo decíamos el lunes con Cota. Esto es cierto, pero si nos quedamos exclusivamente en esto, la dimensión empírica, no vamos a poder llegar o seguir o completar el camino del derecho, que está ligado al camino del valor o al camino de lo moral. Es cierto, como dice Thomas Kuhn, que es un filósofo de la ciencia, esta noción empezó a retroceder, ya no es la exclusiva y la excluyente, pero todavía hay resabios de esa idea de que científico solo es aquello que se puede ver, pensar, tocar, medir y comprobar. Pero es la idea que tenía Kelsen metida en la cabeza. Por eso todo lo que él denominaba metafísica, teología, que no tenía una comprobación empírica, era tachado por Kelsen como irracional. Si nosotros entendemos esto que está por debajo de lo que él piensa, entenderemos el por qué saca esas conclusiones respecto a la justicia y el por qué están o son erróneas a nuestro juicio o equivocadas, aunque valiosísimas. Y una nota más, un apéndice más que a mí me gusta hacer sobre esta idea de tolerancia, ¿no? Eh, es compleja, es difícil el concepto de tolerancia. No es para decirlo o para alargarlo así porque sigo muy suelto de cuerpo. O pretender unir la vida a la tolerancia porque parece que tiene buena prensa. Porque nos podría llevar a lo siguiente. Fíjense, dice Kelsen, la clave es tolerar, aceptar ideas contrapuestas. Que el otro piensa, siente, diga algo que sea completamente distinto a lo que yo pienso, siento y digo. Esa sería la idea de tolerancia. Y es más, aceptarlas aun cuando pudiera poner en riesgo en tela de juicio mi lectura o mi punto de vista. Pero no dice nada más. No cree en la posibilidad de que la tolerancia implique comunicarme con el otro. Sí, piense distinto, pero tenemos que generar algún canal de comunicación, porque en realidad sería desconocer completamente la condición humana si supusiéramos que más allá de las ideas y las diferencias y los desacuerdos profundos, no hay algo en lo que podemos estar de acuerdo, algo de base que nos una para poder seguir discutiendo. Esto no lo alcanza a ver Kelsen, pero si no lo alcanza a ver, corremos este riesgo. Si todo punto de vista es válido, el mío y el del otro, siendo diferente, y la clave es tolerar y no entender que el mío puede ser más importante que el del otro puede ser más importante que el mío, porque esto implicaría la convivencia, y porque no hay manera de determinar si mi criterio es mejor, más válido o verdadero que el del otro. ¿Qué ocurriría si, por ejemplo, en un juego, como él lo llamaba, la vida de las comunidades políticas es un juego o un conflicto de intereses? ¿Qué pasaría si el otro dice, bien, tu criterio, tu valoración sobre lo moral es entendible y aceptable, pero en mi escala de valores la intolerancia es lo más importante? ¿Y qué pasaría si el que dice que la intolerancia es lo más importante tiene la suficiente fuerza o capacidad para imponérsele al otro? Conceptualmente queda desarmado. Si tiene que ser relativista a ultranza y un tolerante a ultranza, no, lo único que puede es resignarse a la dominación, a la invasión, al control, a la manipulación del poder, a la colonización, a la ideologización, porque no tiene herramientas conceptuales para adaptar esto, dado que su punto de partida relativista no le permite encontrar claves que permitan diferenciar la mayor verdad o menor verdad de una postura o de la otra.
este ejemplo que planteo, esta aporía a la que nos puede llevar a aceptar la idea de tolerancia a rajatabla, no diría la idea de tolerancia, la idea de relativismo a rajatabla no es una hipótesis de pensamiento, sino más que una hipótesis de pensamiento, es la explicitación de hechos que han ocurrido y que ocurren. ¿Mm? Porque en definitiva, cuando Kelsen dice una sociedad una sociedad no puede discutir sobre los fines, porque los fines pueden ser cualquiera y no hay parámetro para uno mejor que otro y hay que tolerar. Si los medios, la pregunta sería, está bien, una sociedad es racional, se fija objetivos y busca los mejores medios para lograr esos fines, pero los objetivos, ¿quién los pone? ¿Quién define los intereses de una sociedad? Si no hay manera de discutir racionalmente esas finalidades, si alguien propone una seguridad de corte militar con el control respectivo y yo propongo un ejercicio de la libertad no de corte represivo, argumentemos racionalmente cuál es mejor. No podemos discutirlo racionalmente porque no hay manera de zanjar esas diferencias. Y entonces, ¿quién va a decidir que esa sociedad busque como objetivo una seguridad de carácter o con fuerte resonancia militar a una convivencia en donde la libertad implique ámbitos de juego no restrictivos? ¿Quién lo va a determinar? En Kelsen, y si somos fieles y no inconsistentes con nuestro argumento, como él lo dice de alguna manera en la justicia, el que lo va a decidir es el que detenta el poder político. El que detenta el poder político pone en juego en última instancia su voluntad. Por eso Kelsen decía que la razón, sí, instrumental, pero no práctica. Por lo tanto, la voluntad era importantísima. Por eso la norma es una manifestación de la voluntad destinada a inducir el comportamiento de otro, decía Kelsen. Pero la voluntad alejada de la racionalidad práctica es autoritarismo, es poder puro, matizado. Matizado, y esto le pasó al que es el matizado. Sí, lo matizamos. La discusión de quiénes son los fines, de cuál es el mejor fin para una sociedad, en última instancia se lo podría discutir por mayoría, pero si no se discute por mayoría, porque el resultado no es el resultado de una discusión y del mejor argumento, sino el pozo de la cantidad de votos. No nos movimos ni un ápice del predominio de la voluntad. Hay que tener cuidado con esto. Esto es lo que le ocurrió a Kelsen, lo vivió en carne viva, luego lo relataron los filósofos del derecho de su época, con la Alemania nazista. Nadie imaginaba que ciertas manifestaciones antidemocráticas, al llegar al poder, luego se convirtieran en lo que fueron. Y desde el ángulo de Kelsen estaban desarmados conceptualmente para oponérsele. ¿Mm? Cerramos entonces con nuestra lectura, con nuestra propuesta de justicia, que es la que hace Héctor en varios trabajos. Dos cosas. Eh, si, si queremos de alguna manera refutar a Kelsen, lo que tendríamos que hacer es proponer una noción de justicia que no buscara el criterio que la puebla de significados, como dice Héctor, en otro lado o afuera, sino que obtenga del seno de su misma definición el criterio que nos permita llegar a entenderlo, ¿m? Para escapar a algo que las teorías tradicionales o los filósofos no pudieron hacer, porque todos tuvieron que abreviar en una idea distinta. Incluso la crítica que le hace Kelsen al propio Marx, cuando critica la idea de la superestructura y sobreestructura, eh,
Hay autores, a diferencia de Kelsen, que niegan la realidad de la justicia. Dicen que la justicia es algo que no tiene que ver con lo moral, sino cuestiones que el hombre no identifica. En 5 segundos, porque esto es el nihilismo, también es muy importante el nihilismo también. Las más importantes son los que se llamaron filósofos de la sospecha. Por ejemplo, Freud, que considera que la justicia no es una exigencia moral, sino que es simplemente una sublimación. Sublimación es un desvío que toda cultura toma cuando reprime, dice desde un punto de vista psiquiátrico, psicoanalítico, reprime sus instintos más básicos. Freud dice que la sociedad moderna o la historia y la evolución de las sociedades ha sido posible en función de que hemos reprimido dos instintos básicos que son el instinto de conservación y el instinto sexual. Pero dice Freud, ¿cómo lo hicimos? Lo sublimamos. ¿Cómo? A partir de la cultura. ¿Qué implica a partir de la cultura? Dirigiendo esa energía, esa tremenda energía instintiva, que es la conservación y el sexual, a generar productos culturales, al arte, a lo que fuera. Pero, y en esto tiene razón Freud, hay un problema. No siempre es posible sublimar esos instintos. Cuando el ser humano no puede sublimar esos instintos, se producen graves desórdenes. Por eso él escribió una obrita muy interesante, recomendable. No es necesario haber estudiado psicología para entenderla, ni tener nociones de psiquiatría, ni nadie, ni nada, que es el malestar en la cultura, porque el malestar en esa obra, el malestar en la cultura, dice que esa sensación de satisfacción que siente una cultura determinada en algún momento dado y que no sabe bien de dónde viene, por qué se produce o dónde está el foco, es el resultado de esta sublimación de tendencia. Ahí tenemos un autor que niega la realidad de la justicia. Otros autores que niegan la realidad de la justicia, importantísimo, por ejemplo, es Nietzsche. Nietzsche dice que la justicia tiene una obra muy interesante que se llama La genealogía de la moral. Dice que la justicia es como una especie de invento, es un invento de las clases oprimidas en algún momento porque las clases dominantes hacían gala de ciertas notas, heroísmo, realeza. Entonces, entre comillas, ¿no? ¿Qué inventaron los sometidos? Los sometidos lograron una transmutación de lo que se consideraba valioso y y esa transmutación empezó con la conmiseración, la misericordia, la justicia, la noción de desposeído, y entonces esa situación de debilidad se convirtió en una situación de superioridad, y lo que eran virtudes de una clase que no tenía derecho a nada, en palabras de Nietzsche, se convirtieron en las virtudes morales por excelencia. Por eso la obra de él, un libro de él, se llama Genealogía de la Moral. Genealogía, cuando uno dice voy a hacer la genealogía de algo, lo que está haciendo es, a veces con error, a veces sin error, descubrir el origen de algo que muchas veces, por ejemplo, se supone que es natural o que no podría ser de otra manera. Entonces, Nietzsche hizo una genealogía de la moral diciendo, no, lo moral no es lo que dicen que es, sino es simplemente algo que ocurrió en la historia. Bien. Pasemos entonces, eh, para completar el cuadro, a lo que dice, lo que marca Héctor. Y nos tenemos que apoyar en lo que ya conocemos, lo que ya hemos contado y deberíamos recordar cuando hablamos del encuentro, cuando hablamos de la filosofía del diálogo, porque él dice, este es un quiquitrubere, que es dar a cada uno lo suyo. Dice, tenemos que hacerle algunas modificaciones. Hay que ayornar el concepto, dice Héctor, en un artículo. Hay que ayornarlo, porque es válido, pero hagámosle algunos retoques. Primero, la noción de los griegos sobre el dar o devolver es muy restrictiva, dice Héctor. ¿Por qué? Porque los griegos cuando hablaban de dar o devolver se referían exclusivamente a acciones externas. De ahí la devolución, que tenía que ver con bienes externos o bienes materiales. Por eso, en el ejemplo, en el libro primero de la República, cuando y otros autores luego analizan en qué consiste el deber,
el verdadero deber de la obligación y ponen el ejemplo del préstamo de armas. Yo le presto un arma al vecino. Pasado ese lapso, el vecino me la tiene que devolver. Pero ¿qué ocurre? Y yo la tengo que exigir. Yo digo, la exigencia, el vecino está obligado a devolvérmela. Ya pasó una semana. ¿Qué ocurre si descubro que el vecino ha visto gravemente alteradas sus facultades mentales? Lo que implicaría que, teniendo un arma, podría usarla en su contra o podría usarla en contra mía. Y acá, claro, viene la primera discusión. ¿Es realmente justo? ¿Está realmente obligado? ¿Tengo derecho a exigir eso que luego puede provocar una muerte, un daño o mi propia muerte? No. Acá ya lo que están discutiendo, ya veían los griegos, era de poco corto la idea de dar o devolver bajo cualquier circunstancia. Entonces dice él, tal vez sea conveniente el dar o devolver en sentido externo y sentido material como importante pasar a otra parte de la frase. Y dice Héctor, pongamos todo el acento en el suyo, dar a cada uno lo suyo. ¿Por qué? Porque suyo, ¿qué implicaría? Suyo implica una noción muy básica que es, hay algo que no es mío, pero más importante, que le pertenece a otro. Entonces, ¿cómo lo planteamos a esto en un mundo intersubjetivo? Dice, tenemos que pensarlo en términos de encuentro. Solo en términos de encuentro entre dos personas que no están la una frente a la otra de manera estática, como sería en el caso de los griegos, sino hay interacciones donde puede adquirir importancia el suyo. Este principio de diálogo, acuérdense el esquema apelación y respuesta que hace que dos personas que nos confrontamos la una de las otras ya esté funcionando, aunque no lo veamos ese esquema apelación-respuesta, aparezca el suyo. Y lo más importante en ese encuentro es el suyo. Algo que no es mío, pero que sí es de otro. ¿Y esto qué es de otro? ¿En qué consiste? Y dice Héctor, es importante entonces, si lo ayornamos, cambiar, pasar del dar al tratar, porque la interacción, el encuentro no es estático, es interacción, es ida y vuelta. Cambiemos la palabra dar por el tratar. ¿Y qué implica tratar? Y tratar, dice Héctor, implica reconocer, afirmar, promover. ¿Por qué? Afirmar, reconocer y promover implicarían tratar al otro, reconociéndolo como uno mismo, como un suyo. Porque tratar, si hay algo que es del otro, ¿qué necesita el otro para constituirse? Podríamos pensarlo por ahí, a veces resulta difícil. Pensémoslo, lo que pasa es que coloquialmente es más fácil hacerlo de esta manera. Pensémoslo como si fuéramos nosotros mismos. ¿Qué necesito yo del otro? Necesito que el otro se vincule conmigo para poder constituirme. Por eso necesité en mis primeros minutos de vida de una conciencia de acogida. Mi madre, mi padre, que le fueron dando forma o contenido Carlos, a lo que se hoy dejó de sí. escuchar. Va, no sé si soy yo o... A ver, ¿ahora me escuchan? Es verdad, profe, no se escucha. ¿Ahora? Ahora Sí, 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 ahí ahora sí. volvió. ¿Qué fue lo Sí. último? ¿Dónde? No, recién que estabas hablando de la conciencia. Ah, me voy a dejar más cerca. Esa conciencia de acogida que hace que hoy pueda tener conciencia de mí mismo. Entonces, mi suyo, en ese momento, lo que me pertenecía a mí era mi propia constitución que solo podía venir o puede venir dado de la mano de otro. Y así sucesivamente hasta el último minuto de mi vida. Entonces, por eso es el tratar. Por eso, lo que yo le debo al otro es una acción concreta para poder constituirlo como tal. Y en ese ida y vuelta nos vayamos constituyendo ambos como lo que somos o estamos destinados a ser, seres personales. ¿Mm? Fíjense, con un viraje sobre el significado
del término dar y la importancia que le damos al suyo, ayornamos la definición de justicia. No está no está en ese trabajo, sino que está incidentalmente en otro, pero yo la recuerdo. Yo me enamoré de esa frase la primera vez que la leí. Había que subir otro trabajo, pero que tenía que ver con otras cosas, donde él dice lo siguiente, que la justicia, ¿qué sería la justicia después de estas modificaciones? Él dice, toma la definición clásica, es la perpetua y constante voluntad. Fíjese, perpetua. ¿Mm? Es algo que como exigencia está presente en todos los tiempos y en todas las culturas. Constante. Es un esfuerzo, por eso los griegos la llamaban virtud. Es un esfuerzo, pero no es un esfuerzo, no al estilo de los esfuerzos. Bueno, no, hoy no tengo ganas, qué sé yo, dentro de una semana lo hago, por ahí pasarme, hoy lo hago 2 días seguidos. No, 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 es otra cosa la constancia, ¿no? Por eso los griegos decían que la virtud era más difícil, la virtud viene de vir, fuerza. Pero por eso Aristóteles también decía que en realidad ser virtuoso no podía llegar a costar tanto trabajo porque si lo convertíamos en un hábito, como hábito se iba perfeccionando y después nos salía naturalmente. Es cierto, cuando practicamos la virtud, cuando somos justos e insistimos y lo intentamos, se va generando como una especie de hábito y esto hace que no solo respondamos habitualmente de manera justa, sino que no lo sea difícil ante situaciones que son a veces complejas para determinar qué es lo que tenemos que hacer. Por eso hablaba de virtud. Constante y perpetua voluntad que mueve a la acción de hacer de cada acto de la vida de relación un encuentro. Esa es la definición que Héctor plantea, ayornada, que casa con este trabajo, pero que no está en este trabajo. La repito, la constante y perpetua voluntad de hacer de cada acto de la vida de relación un encuentro. Si quieren, y desde el punto de vista lo contrario a la justicia, que es la cosificación, el tratar a otro como persona. Sería como una especie de resumen, como orden de respeto, es una especie de resumen de la definición de derecho. Ahora bien, dos cosas, un dato más. Esta manera de entender la justicia no se reduce al ámbito intersubjetivo. Si bien lo usual es entender lo justo como un intercambio, como una relación bilateralidad, esto no queda en la intersubjetividad de dos personas. Esto implica trasladarlo, como decía Aristóteles, al ámbito social, salir del ámbito social y llevarlo al ámbito político. Por eso de este concepto de justicia, de tratar al otro como persona, se van a derivar diferentes maneras de afirmar, reconocer y promover a los otros conviviendo en sociedad. El mismo concepto y diferentes formas de llevarlo a la práctica. La justicia de cambio, que es la propia de la intersubjetividad, la llamada justicia conmutativa, la justicia protectiva, que es esta justicia que aparece ante los excesos del poder, y la justicia social. Tal vez hoy, en los últimos siglos, la más importante y tal vez la más difícil, porque el problema que hoy desnuda el planeta, y de ello habla los que hablan de la injusticia antes de la justicia, tiene que ver con la distribución de bienes y servicios. El problema está en la distribución, si lo quieren poner de otra manera, la redistribución de bienes y servicios, pero ¿qué es lo que falla? Por eso una autora dice, ¿cómo es posible que los que ganen siempre sean los mismos y los que pierdan siempre sean los mismos? Y empieza todo un análisis muy interesante sobre esto. Es la justicia distributiva, hoy llamada, o a partir de los documentos de la Iglesia, llamada justicia social. Esta justicia social
es compleja porque rompe la idea de igualdad aritmética que podía tener la justicia de cambio. Es compleja porque va más allá que la justicia protectiva y es difícil porque tiene que ver en cómo distribuimos bienes y servicios y cargas, que es lo que se genera cuando convivimos en comunidad. Uno de los problemas, esto lo marco nada más, uno de los problemas precisamente radica en quién hace la distribución, porque el único que puede hacer la distribución de bienes y servicios es el Estado. ¿Mm? Pero ya que el Estado haga la distribución de bienes y servicios es un problema. Una respuesta monocausal sería eliminemos al Estado, entonces la redistribución de bienes y servicios se hace por sí sola. Claro, si pasa esto, pasa lo que dice el pensamiento de las filósofas políticas femeninas de este siglo. Ganan siempre los mismos en la distribución y pierden siempre los mismos en la distribución. Y por otro lado, el tema de que lo que se le entrega a alguien es el resultado de haberlo tomado de otro. Por eso está el problema de en qué medida contribuimos y también el problema de aquellos que queriendo no pueden contribuir porque están fuera del sistema. Aparece la idea de víctima. Toda una cuestión compleja e interesantísima, pero todo va a derivar o todo deriva de este concepto de justicia. Entonces, como conclusión, derecho y justicia, justicia y derecho son términos que no pueden excluirse, no se excluyen y no puede pensarse el uno sin el otro, aunque no significa que sean idénticos. Bien, final. Y con esto entonces estaríamos cerrando los contenidos de la próxima evaluación. Lean el material, es muy interesante y no es muy extenso, y espero que con este desarrollo les resulte más fácil comprenderlo. Acá entonces estamos cerrando los contenidos. Nos estamos viendo, cualquier cosa me corregís, el miércoles que viene en la evaluación. Ya les vamos a hacer llegar, como siempre, el horario, el mecanismo Sí, ya lo conocen. el horario va a ser el habitual. A las 18:50 va a empezar, nos encontramos 10 minutos antes. Va a durar, es igual, todo igual. Va a durar lo mismo, tienen 40 minutos para rendirlo, 20 preguntas, múltiples choice y verdadero o falso. Y bueno, nos vemos el miércoles. Cualquier cosita durante el fin de semana, cualquier duda que se les presente, estaremos ahí pendientes del correo y todo el material, como decía Carlos, está subido a la cátedra. Y nada, éxitos. Y después de, espérate,